Bioética, una disciplina nueva. La bioética actual es una corriente internacional donde las primeras manifestaciones fueron dadas a principios de los años 70 en Estados Unidos, extendiéndose por el resto del mundo. La bioética ha fundamentado la investigación realizada por los seres humanos, ha cambiado el modelo paternalista médico-paciente, con ello la forma de toma de decisiones médicas. Para esto existen varios personajes de la historia que hacen sus aportaciones, como Ben Rosselier Porter, quien nace en el año de 1911 y muere en el año 2001. Fue un bioquímico investigador oncológico que en 1970 utiliza el término bioética en su artículo Bioética, la ciencia de la supervivencia. En 1971 nuevamente vuelve a usar la palabra bioética cuando lanza el libro Bioética, Puente hacia el futuro, buscando una nueva disciplina donde pudiera unir la biología, medicina, ecología con un estudio de valores para ayudar a la especie humana. Porter entendía la bioética como un diálogo entre científicos y humanistas con el fin de preservar la humanidad de su autodestrucción, fomentando la calidad de vida, con la frase: la humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y para la mejora de su calidad de vida. Yo propongo el término bioética con el fin de enfatizar dos ingredientes más importantes para lograr la nueva sabiduría que tan desesperadamente se necesita: conocimiento biológico y valores humanos. André Hellinger es un médico obstetra quien en 1971 utiliza el término bioética para dar el nombre al primer instituto universitario, el Instituto Kennedy, para el estudio del ser humano, reproducción y bioética en la ciudad de Washington. Hellinger formó diálogos bioéticos en el Instituto Kennedy, realizando sistemas éticos para fomentar los progresos científicos y técnicos al servicio del progreso humano. Fritz Haar es un pastor protestante alemán, quien en 1927 combinó la palabra bio y ética en su artículo Relación del ser humano y los restantes seres vivos. Más tarde, Daniel Callahan nace en 1930, quien es fundador del Casting Center y quiso clarificar interdisciplinariamente los problemas éticos e iluminar las políticas del gobierno con valores sociales consensuados. Hans Jonas, quien nació en el año 1903 y murió en 1993. Este autor intentó superar una ética de cercanías para abrirnos a los horizontes del futuro de la humanidad y de nuestro planeta. Warren Reich, en 1978, editó la Enciclopedia de Bioética, donde sugería la siguiente definición de bioética. Como estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la atención a la salud
examinando esta conducta a la luz de los valores y de los principios morales. Albert Johnson nació en 1931. Distingue entre una bioética como disciplina académica y una bioética como discurso público, que es el producto de la opinión pública. En conclusión, la propuesta hasta el momento incluye a bioética como un estudio interdisciplinario de los problemas suscitados por el conocimiento científico y por el poder tecnológico que tenemos sobre la vida, y se le reconoce siempre la finalidad práctica de servir para orientar las decisiones importantes. Características de la bioética clínica. La bioética clínica tiene 6 puntos que la hacen muy importante. La primera característica de ella es que es aplicada a los problemas. Es decir, la bioética clínica no especula sobre lo que está bien o lo que está mal dentro de un problema, sino que, muy por el contrario, la bioética intenta aplicarse para resolver cualquier problema, ya sea un problema real o un problema concreto. La segunda característica es que es intermediadora. Es decir, no denuncia ni defiende ninguna parte del conflicto. Más bien, intenta resolver conflictos maximizando totalmente los valores. Sí, la bioética clínica no está a favor ni de unos ni de otros. La tercera característica es que la bioética es procedimental. Es decir, que no busca respuestas definitivas sobre cuestiones morales sustantivas o sobre los grandes interrogantes de la vida. Muy por el contrario, la bioética estipula quién debe tomar la decisión, más que saber cuál es la decisión que se tomará. La cuarta característica es que es civil o también conocida como laica. Es decir, que los criterios y propuestas no dependen de creencias ni confesiones religiosas particulares, sino que incorpora a todos los que quieran cultivar independientemente de su fe. Ajá, la bioética clínica no tiene religión. La quinta característica es que es pluralista. Es decir, que la bioética va a reconocer la pluralidad de valores ya existentes en nuestra sociedad actual, ya sea el respeto, la bondad, el preservar, la paciencia, la fortaleza, asumiendo de esta manera la libertad de conciencia y la práctica totalmente de lo que es la tolerancia. La sexta característica, y no menos importante, es que es racional y filosófica. Es decir, que es una disciplina argumentativa y discursiva. No se aceptan posiciones cerradas o las intuiciones ciegas, aplicando de esta manera la deliberación teniendo en cuenta los principios, como es el respeto por los demás. Actitudes contrarias a la bioética. Es un conjunto de rasgos o actitudes que son contrarios al espíritu de la bioética actual. Hay 3 que son totalmente importantes. La primera actitud contraria
a la bioética es el simplismo. ¿Qué es el simplismo? Pues bueno, el simplismo es la tendencia de ofrecer recetas simples y sin matices o valores preestablecidos que pretenden resolver problemas de una vez por todas. Es contrario a la riqueza de la vida moral. En otras palabras, el simplismo es ignorancia, desatención, negligencia, autonomismo, costumbre, comodidad y egocentrismo. La segunda actitud contraria a la bioética es el absolutismo. Quiere decir que deduce el juicio de pocos o prohíbe sin tener en cuenta las circunstancias ni admitir ninguna excepción, lo que conduce al dogmatismo, al fanatismo y a los enfrentamientos sin solución. La tercera actitud contraria es el relativismo. Son todos los juicios morales que pueden variar radicalmente, ya que dependen exclusivamente de la cultura o la persona que los emite, lo que hace imposible al diálogo, a la crítica y en sí al progreso moral. Con todo esto que hemos visto, podemos afirmar que la bioética actual no se reduce al derecho sanitario ni a la deontología médica tradicional. También podemos decir que no es una ética confesional que sirve solo para defender los valores religiosos ya preestablecidos. No ofrece recetas simplistas o valor rígidamente preestablecidos o fórmulas hechas que indiquen claramente lo que está bien y lo que está mal. No es un conjunto de mantenimientos o prohibiciones absolutas. No consiste en afirmaciones subjetivas y relativas. Es por eso que quienes se dedican a la bioética son los mismos que deben pensar que las decisiones más éticas son las que intentan tomar en consideración los factores que intervienen en cada caso concreto, teniendo muy en cuenta los valores, principios y consecuencias. Orígenes de la bioética actual. La confianza en el progreso científico, que había permanecido indiscutida desde tiempos de la Ilustración, comenzó a resquebrajarse a mediados del siglo XX. Fue entonces cuando aparecieron las primeras inquietudes sobre la indeterminación del progreso científico. En los años 70 del pasado siglo fueron la década de las conferencias internacionales sobre el peligro del progreso científico. En 1965 fue creado por el Congreso de los Estados Unidos el Fondo Nacional para las Humanidades. En 1969 se creó los Centros Interdisciplinarios para el estudio de los temas. El Centro Hastings, fundado por Daniel Callahan y William Hayling, fue un centro para grupos de investigación interdisciplinario y editaron la revista más leída, el Informe del Centro Hastings. En 1970 se constituyó la Sociedad para la Salud y los Valores Humanos, principal benefactor del fondo, creado en 1965. En 1971, Andrés Hellinger fundó el Centro Interdisciplinario, cuyo nombre ya aparecía la palabra bioética, el Centro Kennedy para el Estudio de la Reproducción Humana y la Bioética, publicado por primera vez la Enciclopedia de la Bioética, y editaban la revista del Instituto de Ética Kennedy. El primer espaldazo definitivo a la bioética se dio por las comisiones nombradas por el gobierno de los Estados Unidos. La primera de estas fue la Comisión Nacional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación Biomédica y del Comportamiento.
En 1978, la Comisión Nacional, tras 4 años de trabajo, acabó publicando el informe Bellman. En este informe se promovía los 4 principios que había de regir la investigación con seres humanos. Los famosos 4 principios eran la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Entre los principales autores, a quienes llamaremos bioeticistas, predominaron los teólogos y los filósofos. Estos teólogos fueron Joseph, Paul, Richard, James y James Drane. Entre los filósofos tenemos a Hans, Manuel, Danner, Daniel y Steve. Y también tenemos en la segunda oleada algunos médicos: André, Willard, Edmund, Mark, Jack, Eric y León. Dentro de este grupo de personas también tenemos la presencia de algunos juristas y sociólogos. La bioética en España. Sus orígenes no están bien determinados, pero el contacto de la bioética se dice que inicia en los Estados Unidos, teniendo en España 3 orígenes independientes. Frances Albert, médico, teólogo, jesuita, tras regresar de Barcelona, fundó el Instituto Borja de Bioética en 1976. Este instituto fue el primer centro de bioética en Europa. En el año 2000 se integró a la Universidad Ramon Llull, dotando de una excelente biblioteca especializada. En 1966 ofrecen un máster en bioética. Javier Gaffo, biólogo y también jesuita, fue nombrado catedrático de bioética en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas. La actividad editorial realizada y promovida por este catedrático fue la más voluminosa en España. También destaca su actividad educativa, que culminó en 1997 con la creación de un máster en bioética. Diego Gracia, el médico fisiólogo, en 1988 propuso en la universidad el primer máster de bioética en lengua española. Este autor analizó algunos textos de bioética y los adaptó, los mejoró y los publicó. Peculiaridades de la cultura de la sociedad española y mediterránea. Se ha debatido a menudo si la bioética es un producto exclusivamente norteamericano o si puede hablarse también de una bioética europea. Es cierto que la bioética nació en los Estados Unidos, pero también es cierto que los problemas y los cambios provocados en su nacimiento están presentes también en todas las sociedades desarrolladas. Motivos del desarrollo de la bioética. Nos plantearemos ciertas preguntas. ¿Por qué ha surgido la bioética? ¿No eran suficientes las tradiciones y las autoridades morales tradicionales? ¿No bastaba con poner al día las leyes? La respuesta a estas interrogantes es múltiple. Todo comienza con nuevos dilemas de la tecnología y a ciertos escándalos científicos en la investigación con seres humanos. También contribuyó a popularizar la bioética el sistema legal norteamericano, que concede gran importancia jurisprudencial a las decisiones de los altos tribunales. En 1976 se hizo famosa una sentencia que permitió retirar el respirador a Karen Ann Quinlan, que se encontraba en estado vegetativo. Se han dado cambios en la ciencia, especialmente en la rama de la biología. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia se consideraba neutral desde el punto de vista moral.
pero las primeras bombas atómicas hicieron ver que la ciencia puede tener consecuencias devastadoras. La ecología insistía en señalar los peligros asociados a las alteraciones del medio ambiente. En los años 70 cundió el recelo ante la técnica y el temor al futuro, y se vio la necesidad de ejercer un control sobre la ciencia. La responsabilidad tenía que ser de todos y no solamente de los científicos. Había que poner en marcha procesos de deliberación pública. Los nuevos tratamientos en la medicina han cambiado drásticamente el patrón de las enfermedades y la forma de morir. Los costes de la asistencia sanitaria comienzan a ser inasumibles y plantean nuevos problemas de justicia en la distribución de recursos. Todas estas situaciones nuevas plantean problemas éticos muy complejos y frente a ellos la antigua profesional o la simple buena conciencia del médico resultan insuficientes. Todo esto dio paso a cambios políticos. En la segunda mitad del siglo XX han proliferado los movimientos de liberación de la opresión, como los derechos civiles de los afroamericanos, la liberación de la mujer, la teología de la liberación de los pobres, los derechos de los animales, de los consumidores y naturalmente también de los enfermos. Como consecuencia de estos cambios está desapareciendo el paternalismo en todas las relaciones humanas y se ha producido la emancipación de los pacientes que reclaman sus derechos a la información y a la participación en la toma de decisiones. Existen cambios culturales en esta etapa. Además, se ha hecho necesaria entonces una disciplina de reflexión pública como es la bioética, que reconozca esta sensibilidad moral y sea capaz de gestionarla. Por lo tanto, la bioética actual es un movimiento característico de nuestra época, que solo puede entenderse como resultado de toda la historia reciente. La bioética como expresión de las revoluciones liberales modernas. En tiempos históricos de las revoluciones liberales, el origen y el arbitraje de la ética no estaba en la sociedad ni en el individuo. Es así que las normas y los valores estaban dados por dos tipos de factores, la cual eran las religiones y otro que eran las instituciones privilegiadas. Estos dos tipos de factores iban a prevalecer lo que es en el tiempo histórico. Por lo tanto, en el siglo XVII y en el siglo XVIII se desencadenaron tanto en Europa y en América revoluciones inspiradas en la doctrina liberal. Es así que aquí existieron dos cadenas de revolución. Una primera cadena de revolución puso la libertad del individuo como principio supremo, aunque aquí aún las primeras democracias liberales de libertad se limitaban a lo político, económico y religioso. Las decisiones de los individuos sobre la vida, la muerte, la sexualidad y la reproducción estaban gobernadas por médicos, sacerdotes y jueces. Además que se impusieron normas represivas y disciplinarias sobre la vida privada. Con respecto a una segunda cadena de revolución individualista, esta comenzó a finales del siglo XIX y empezó a extenderse en la cultura de los años 20 y se hizo predominante desde los años 50. Es así que el neoliberalismo de las últimas décadas del siglo XX vino a ser una expresión política, dejando así
que aquí el individuo comenzó a ser respetado y a disfrutar la vida al máximo, dejando de ser el individuo social y dependiente para ser autosuficiente, consciente de sus derechos que elige y consciente tras ser informado. Es así que éste pretende abolir el paternalismo e instaurar el autonomismo. Con respecto a las funciones y utilidad de la bioética, esta bioética contribuye a desarrollar la ética civil que necesitan las sociedades democráticas, además de contribuir a superar el paternalismo y la imposición de códigos morales únicos. Con respecto a sus funciones, aquí vamos a tener articular las perspectivas de los implicados, haciendo que sus voces sean oídas, a facilitar el diálogo, fomentando el respeto y el entendimiento mutuo, actuar como referentes en casos y situaciones confusas para elucidar prejuicios y condicionamientos y tradiciones, suministrar métodos de análisis y deliberaciones sobre problemas concretos basados en la argumentación y el diálogo interdisciplinar. En resumen, la bioética instaura una ética de responsabilidad abierta, aproximativa y probabilista capaz de evaluar los riesgos, costos y beneficios. Con respecto a la utilidad de la bioética, vamos a tener que son racionalidad por encima de las tendencias ciegas, diálogo para resolver los conflictos, deliberación para tomar decisiones y alcanzar nuevos consensos sociales, transparencia pública que evite desconfianza e invite a colaborar a todos, autonomía individual y social como valor que respeta la dignidad y posibilidades de todos y la posibilidad de participación de todos en la mejora de la sociedad y en las resoluciones de sus problemas.